Hola Reacción Juvenil, mi nombre es Carolina Parada García y bienvenidos a una nueva emisión de Reacción TV, una mirada a la sociedad. Hoy, en este nuevo episodio, nos encontramos con unos invitados muy especiales que nos vienen a contar cómo hicieron surgir la nueva sociedad que están dirigiendo en estos momentos, la cual comenzó desde abajo con mucho esfuerzo, con personas que son la buena imagen de que los sueños se pueden lograr. Un ejemplo claro para los jóvenes, para que nunca se rindan y puedan llegar a conseguir lo que se propongan. Quiero recordarles que en el transcurso de este programa estaremos abiertos al público para resolver cualquier clase de duda que tengan con respecto del tema, que es la sociedad en comandita simple. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a los socios para que se presenten. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la señorita Andrea Parada por darme el espacio en Reacción Juveniles e intervenir en una nueva cápsula de su programa. Como bien saben o como algunos no saben, mi nombre es Aníbal Pérez y hago parte de la sociedad Dajanama como socio gestor. Me va a ser de mucho orgullo y me va a encantar compartir todos mis conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés Ardila. Estoy agradecido de que me hayan permitido hacer parte de la sociedad como socio comanditario y me encuentro dispuesto a resolver todas las dudas que se presenten o que puedan tener respecto a nuestra sociedad comanditaria. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que esté muy bien, querido público. Mi nombre es María Alejandra Yazo y me encuentro, la verdad, muy gratificada con esta invitación que nos hicieron para conocer todo sobre nuestra sociedad. Para mí es un gusto que los jóvenes, al igual que nosotros, quieran superarse en todo lo que se propongan. Entonces, adelante y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Bueno, ahora bien, ¿pueden contarnos cómo se llama, de qué trata su empresa, cómo la hicieron para estructurarla, generaron más empleo, de dónde surgió esta gran idea de formar una sociedad? Bueno, esa pregunta, señorita Andrea, te lo voy a responder de la siguiente manera. La empresa se llama Dajanama. Es una empresa dedicada a la compra de inmuebles para luego venderlos a un precio mayor. Es muy habitual encontrar sociedades donde el socio comanditario aporte un bien inmueble y colectivo y se dedica a gestionarlo. En la sociedad comanditaria simple, solo los socios colectivos pueden administrar. De esta manera, este último se dedica a especular buscando vender el bien del mayor precio posible, mientras el otro socio aguarda expectantamente para recoger la mayor ganancia posible de su inversión. Siguiente a la respuesta que dio el socio de nuestra sociedad comanditaria, sigo yo a dar la respuesta de cómo se constituyó nuestra sociedad. Bueno, la sociedad se constituyó el 22 de enero del 2014, porque los tres llegamos a pensar que era la hora de constituir una sociedad formal, con todos los requisitos y normas debidas. Entonces, buscamos un local donde actualmente estamos ubicados en la ciudad de Santa Marta, en la carrera 22, número 511. Listo, gracias. Así es, así como mencionaban anteriormente mis socios, pues les puedo decir que nuestro objeto social es la adquisición, urbanización, promoción, la venta, la construcción, el mantenimiento
la reparación y custodia de terrenos, solares, edificios, viviendas y locales de toda clase, la explotación de establecimientos hoteleros, restaurantes y bares. Muchísimas gracias. Señora Aníbal, ¿nos puede decir cómo es el proceso de constitución de una sociedad comandita simple? Claro, el proceso de constitución de una sociedad de comandita simple se debe hacer por medio de escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante una Cámara de Comercio. En la oficina de la Cámara de Comercio, en la cual se realiza la matrícula mercantil de la sociedad, que es exactamente el lugar donde va a tener su domicilio principal, se deben pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Además, deberá solicitar la inscripción en el RUT, Registro Único Tributario, de la sociedad ante la DIAN y el registro ante otras entidades, las cuales que haya lugar como Secretaría de Hacienda, Planación y entre otras. Una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, se crea la respectiva persona jurídica, disculpe, por lo que usted podrá solicitar el certificado de existencia y representación legal de esta. Y por último, se pueden constituir mediante documentos privados las sociedades de cualquier tipo que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, microempresas. Este documento de constitución debe contener los mismos elementos ya mencionados y registrarse ante la Cámara de Comercio que corresponda. Muchísimas gracias. Ahora le damos Ah. la oportunidad al público para realizar todas las inquietudes o preguntas que tengan. Hola, buenas tardes, queridos socios. Mi nombre es Jesús David Mozo. Me ha interesado mucho la empresa e incluso tengo entendido que una sociedad en comandita simple en Colombia es un tipo de sociedad que se caracteriza por estar conformada por socios colectivos quienes aportan capital, en otras palabras, dinero y trabajo. Responden subsidiaria y solidariamente en la deuda de la sociedad, y también hay otros socios que se llaman socios comanditarios, que solamente aportan capital, dinero a la sociedad y responden de acuerdo al aporte que hagan. Quiero hacer una pregunta al señor Andrés Ardila. ¿De cuáles son las características de la sociedad en comandita simple? Siempre me ha surgido esa duda y quería que me la aclarara. Claro que sí, señor Jesús Mozo, con todo el gusto se la responderé. Bueno, las características de la sociedad comanditaria o de la sociedad comandita simple, como usted lo ha manifestado, son las siguientes. Primero, sociedades sencillas de crear, pues no requieren un número de socios para su conformación. Segundo, el nombre de la sociedad puede ser establecido por el nombre de uno o varios socios, o también puede tener un nombre comercial y se le debe agregar un inicial al final. Tercera característica, no tiene accionistas, es decir, cada socio aporta de acuerdo a un porcentaje específico que establece la sociedad. Estos aportes dependen si es un socio comanditario o gestor. Última característica de la sociedad, de la comandita simple, es la responsabilidad del socio colectivo. Esta responsabilidad es ilimitada. En cambio, la responsabilidad del socio comanditario es limitada y no puede tomar decisiones sobre la administración. ¿Cree usted que le he respondido su pregunta, señor Jesús? Sí, señor, muchas gracias. Totalmente entendible lo que me acaba de decir. Creo que ya me queda una mejor aclaración sobre el tema. Gracias. Listo, con gusto. Un placer. Muy buenas tardes, me gustaría, bueno, primero que todo presentarme, mi nombre es Dayana Patricia Ternera Araujo y pues muy feliz de escucharlos hoy en día. Mi pregunta va dirigida a la señora María Alexandra Yazo y pues yo tengo entendido que pues la sociedad en comanditas por acciones es un tipo de sociedad que es de carácter mercantil, pues cuyo capital está social y está dividido en acciones y forma parte de los aportes de los socios. Este tipo de sociedades, un socio colectivo es el que se encarga de la administración de su sociedad y responderá personalmente por las deudas sociales, mientras que el socio comanditario no. Entonces,
me surge una pregunta, ¿y cuál sería la diferencia entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones? ¿Me podría responder? Claro que sí, Dayana, ¿cómo estás? Bueno, te voy a hacer como un paralelo de la diferencia que encontramos entre la sociedad de comandita simple y por acciones. Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, decimos que en cuanto al capital, los aportes de los socios se llaman aportes sociales. A diferencia de la comandita por acciones, que se llaman acciones los aportes que realizan los socios. Otra diferencia es que el capital social se divide en cuota o parte de intereses. El capital social se divide en acciones cuando hablamos de la comandita por acciones. Cuando hablamos de la sociedad comandita simple, decimos que se da por la reducción del capital a la tercera parte o menos. En cambio, en la sociedad comandita por acciones, decimos que la disolución se da por reducción del patrimonio total o menor al 50% del capital. Cuando hablamos en la sociedad comandita simple, de la cesión de cuotas o partes de intereses de la sociedad comandita simple, deberá efectuarse por escritura pública y tener la aprobación unánime de los demás socios colectivos. A diferencia de la sociedad comandita por acciones, decimos que la cesión de cuotas será de manera libre. Espero que pues, te haya aclarado la duda, Dayana. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Varela y tengo una pregunta que va dirigida hacia el señor Aníbal Pérez. Yo conozco que la razón social de una sociedad en comandita simple está conformada con el nombre completo o el apellido de uno o más socios. Y al finalizar deberá estar acompañado de la palabra compañía o la abreviación ICIA. Además tendrá las siglas SC, que significan sociedad en comandita simple. Ciertas dudas se me han aclarado en el transcurso de esta entrevista, pero me ha surgido una pregunta de cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad en comandita simple. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Pues respondiendo a tus preguntas y todo eso, es una pregunta muy importante porque los socios colectivos deben responder ilimitadamente y de manera solidaria a las deudas que se adquieran a la sociedad. Es decir, todos y cada uno de los socios colectivos están obligados con todos sus bienes a responder por la obligación que se hagan a nombre o por cuenta de la sociedad, ya sea de manera subsidiaria, que es cuando la sociedad trata de responder a esa obligación con sus bienes y aún así no es suficiente. Esto quiere decir que primero va a responder la sociedad con todos sus bienes, pero si aún así esto no es suficiente para el pago de esas obligaciones, los socios colectivos de manera solidaria deberán responder por las obligaciones a nombre de la sociedad. Y la otra es de manera limitada que responden los socios comanditarios, es decir, que frente a las deudas sociales adquiridas ante terceros, estos solo responderán con los fondos que se hubiesen aportado a la sociedad, es decir, ellos no responderán con sus bienes. Espero te haya aclarado todas tus dudas con respecto a la pregunta que me hiciste. Sí, claro, muchas gracias. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Juliao y tengo dos preguntas. Una es para el señor Andrés Ardila y la otra es para la señora María Alejandra Yazo. Yo tengo entendido que el capital social es de una comandita simple, se establece con aportes que se realizan entre los socios, es decir, que se conformará con el dinero que estos aporten. Los socios gestores también podrán hacerlo. Cuando esto suceda, este aporte se relacionará con la respectiva escritura. Ahora, la pregunta para el señor Andrés Ardila es la siguiente: ¿cuándo se disuelve la sociedad de comandita simple? Y la pregunta para la señora María Alejandra Yazo es cuáles son las ventajas y desventajas de la sociedad de comandita simple. Claro que sí, señor Nelson Juliao. Con todo el placer se lo puedo responder. Bueno, la sociedad comandita simple puede disolverse siempre y cuando
Vamos a situarlo en 6 puntos. Primero, siempre y cuando no haya ni un socio gestor, es decir, solamente queden socios comanditarios. Segundo, también cuando muere un socio gestor y no se estipule que algún heredero suyo lo va a reemplazar. Por tercero, de igual forma, si en algún caso alguno de los socios gestores fuese declarado en quiebra, por cuarto, tenemos que asimismo, por venta forzosa del interés de algún socio en favor de un tercero. Por quinto, tenemos que por renuncia o retiro injustificado de alguno de los socios. Y por último, no menos importante, por reducirse el capital de la sociedad a una tercera parte. Señor Nelson Juliao, espero que le haya quedado clara la respuesta. En caso de que no le haya quedado clara, por favor dígame y haré lo posible para que la comprenda. Sí, señor, me quedó clara. Gracias. Hola Nelson, respondiendo a tu interrogante, entonces te puedo decir lo siguiente. Pues te voy a mencionar primero las ventajas. Las ventajas es, pues la primera es que no requiere un capital mínimo para su creación o constitución. Es decir, los socios tienen plena libertad para decidir sus aportes al capital social con que se formará pues dicha sociedad. La segunda es que la responsabilidad ante las obligaciones de la sociedad se establecerá según el tipo de socios, ya sea comanditarios o gestores. Y la tercera es que la sociedad puede llegar a ser más dinámica, ya que se encuentran distintas personas que aportan su experiencia, apoyo y trabajo a esto. Para mencionarte las desventajas, entonces te digo que pues los socios que conforman la sociedad no tienen los mismos derechos, pues los socios comanditarios no pueden votar ni tampoco pueden ejercer administración sobre la sociedad. Y te digo también que los socios comanditarios responden ilimitadamente frente a terceros que sean acreedores o que hayan suscrito deudas en favor de la sociedad por parte de los socios gestores. Entonces esas son como las ventajas y las desventajas, Nelson. ¿Te quedó claro? Sí, señora. Okay. Tendría otra pregunta. Claro que sí, dime. ¿Es recomendable, según lo que usted dijo, contratar a un abogado? Siempre será recomendable contar con la asesoría legal de un abogado experto en el tema, pues este le ayudará a tramitar y siempre le resolverá cualquier duda. Además podrá ser una gran herramienta que le permitirá defender sus intereses en la sociedad frente a los demás socios. Entonces, creo que sí es recomendable siempre, tú sabes, la asesoría legal, el acompañamiento jurídico. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas por parte del público. No sé si hay otra pregunta. De igual forma, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Para concluir de todo lo que han expuesto, la sociedad comandita simple es una sociedad de carácter personal. ¿Qué quiere decir esto? Su importancia radica en el socio. Para su conformación, se necesita al menos que 2 personas se unan de manera conjunta para querer desarrollar un negocio. En este tipo de sociedad existen 2 clases de socios, que son unos comanditarios que responden hasta por el límite de sus aportes, es decir, dependiendo del aporte que haga a la sociedad. Asimismo, responderán y los socios gestores que responden de manera ilimitada, es decir, sin importar el aporte que hagan a la sociedad. Para este tipo de sociedad no se requiere un capital mínimo, es decir, los socios pueden escoger cuál será el valor para poder crear esta sociedad. También es importante contar con la asesoría de un abogado experto en el tema para que lo asesore y si tiene alguna duda pueda despejar las demás, y contar con la ayuda de un abogado le serviría si se presentan problemas legales frente a los demás socios. Lástima que el tiempo se nos terminó y nos queda más que agradecer a los invitados por aceptar esta invitación. Gracias al programa. La verdad que será siempre un placer asistir a sus programas.
preguntas e inquietudes y llegar a aclararlas. Muchas gracias.